Ya, entonces damos inicio al tercer encuentro, ¿cierto? Tercera reunión que tenemos de coloquio, en donde vamos a tener la presencia, como les decía, ¿cierto? De Marco, de Francesca, de Germán también, muy agradecidos por conectarse y poder cooperar en estas reuniones que tenemos periódicamente, ¿ya? Siempre la intención ha sido llegar al profesor, llegar al docente en forma de ser una ayuda y un aporte para su cátedra, para su labor pedagógica. ¿Ok? ¿Ya? Yo no sé si Germán tendrá algún aviso previo mientras yo coloco aquí el video. Mira, no por el momento, mencionar que justo estamos acá en la sede de Puente Alto. Estamos aquí conversando también para parte de los próximos coloquios que van a haber. Estamos aquí con Sergio Salazar, que él es profesor del área de contabilidad, de administración. Así que ya estamos viendo el proyecto asociado a MTFF01, donde ya se le ocurrió varias ideas a Sergio y ve también cómo podemos incorporar la matemática desde el proyecto de funciones y progresiones que pueda impactar ahí a diferentes asignaturas, tanto previas como posteriores. Así que ahí ya tenemos cerrado uno de los próximos expositores de los coloquios. Perfecto, le damos la bienvenida entonces a Sergio. Ya, tengo listo el video, voy a proyectar, ¿ok? Bueno, Usted me dice si se ve. Sí, todo bien. Listo, muchas gracias. Ahora sí se escucha. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Karin Tiers y vengo a exponer cómo el uso de las matemáticas puede incidir de una manera muy importante en un proyecto del área de diseño. Bueno, aquí ustedes pueden ver la malla curricular. Esta malla es nueva, así que no tenemos mucho acceso a ella. Vamos recién en el primer año, segundo semestre de nuestra carrera de diseño digital profesional. Y bueno, por acá estamos en el técnico en diseño digital, que prácticamente el primero a cuarto semestre son las mismas asignaturas que cursan los estudiantes. Aquí ustedes pueden ver, les hice unas flechitas ahí donde tributa las funciones de geometría, primeramente en el ramo de administración, más adelante vamos a ver de qué manera, laboratorio digital web, imagen digital gráfica, taller de diseño web. Y ya me pude adelantar un poquito y quise mostrarles también en una asignatura que incide muy fuertemente con respecto a geometría, el plano cartesiano y todo eso en diseño digital 3D. Bueno, las asignaturas de impacto prácticamente son las que puede detectar estas 4 asignaturas, pero posiblemente puede que haya más y de mayor complejidad. De primero a cuarto semestre los chicos utilizan mucho los software que ya vienen con todas las funciones listas. Nosotros solamente usamos el software como una aplicación y generalmente las funciones de matemática y todo lo que el software permite, el cálculo y todas las propiedades y funciones de las matemáticas, nosotros casi no las vemos. Necesitamos un trabajo muy rápido, muy práctico y sobre todo en técnico de diseño digital necesitamos personas que manejen habilidades de desarrollo, digamos, de habilidades muy cercanas a lo que es el manejo de mouse, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí, en ese sentido, igual nosotros manejamos las matemáticas de manera muy explícita, perdón, de manera implícita, no es explícita. Nosotros no estamos mirando cómo se saca el cálculo matemático o la función o la ecuación o qué sé yo, sino que solamente aplicamos
algunos conceptos que se los voy a mostrar a continuación. En las asignaturas de impacto podemos tener imagen y gráfica digital, asignatura en la que la imagen juega un papel muy fundamental en la comunicación y la construcción de formas, aplicando la simetría, la estética y las proporciones. El laboratorio digital web y taller de diseño web, que son muy parecidos, pero tienen un enfoque diferente al fin y al cabo. Estas asignaturas, aquí la programación es muy importante y aquí finalmente se desarrollan proyectos web, sitios web, aplicaciones web y plataformas web. Y por último, el diseño digital 3D, hay un conocimiento del espacio, del plano tridimensional para el desarrollo de proyectos de diseño digital, objetos, packaging, marcas, etc. Hay ciertos escenarios que el uso y el conocimiento de lo matemático es muy importante, como les decía, de manera muy implícita, pero que finalmente igual nosotros como profe les hablamos, ¿cierto? De esta estética matemática que finalmente nace desde la observación en el pasado, ¿cierto? Si nos remontamos a la historia y posteriormente se le va atribuyendo cierta códigos, el lenguaje matemático, al igual que el lenguaje visual, se maneja con códigos específicos, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, existen variados escenarios donde la aplicación de las matemáticas se hace fundamental para la construcción del pensamiento analítico, crítico y lógico del aprendizaje de nuestros estudiantes, el cual tributa al ejercicio de nuestra profesión, cuya principal función es la comunicación visual, la transmisión de mensajes comunicacionales a través de canales y medios digitales y analógicos. Conceptos como la estética matemática, como les decía, que involucran la simetría, la síntesis y proporciones, etcétera, son fundamentales para tener en cuenta a la hora de diseñar una propuesta que sea estéticamente agradable a la vista. Bueno, y por otro lado, considerando que esta es una disciplina en que se trabaja mucho con la observación y la percepción para poder entender la morfología de los objetos y su aplicación contextual, porque como decíamos es un lenguaje visual, tiene ciertos códigos visuales que se enmarcan en el código iconográfico, tipográfico, cromático, morfológico. Este es necesario, bueno, aquí se hace muy importante el conocimiento a nivel conceptual y práctico de materias como las funciones, proporciones y geometría. Por último, pienso que es importante y es donde ahí más tenemos problemas con nuestros estudiantes, que es el uso y conocimiento de las conversiones de las unidades de medida. Milímetros, centímetros, a metros, qué sé yo, píxeles, puntos, que son las unidades de medida que trabajamos en el mundo digital, digamos. Bueno, a continuación nos va a mostrar Matías Mancilla, mi colega de diseño digital, 3D, él hace esa asignatura, y nos va a compartir cómo las matemáticas se aplican a esta tipología de diseño en nuestra disciplina. Hola, quiero presentarles algunos elementos de matemáticas que se pueden utilizar en diseño gráfico. En diseño en general utilizamos interfaces gráficas, por ejemplo, para mover este cubo tenemos esta flechita y visualmente siempre nos está arrojando una retroalimentación de qué es lo que está sucediendo. Si yo la muevo hacia la derecha, se mueve visualmente y se ve que se mueve hacia la derecha. Pero también, y para poder inculcar eso dentro de las aulas, nosotros tenemos la posibilidad de ver la transformación, por ejemplo, directamente en el plano cartesiano. Por ejemplo, acá veo que está en el eje X en 0 y la moví solamente en Y. Y puedo también transformar este número e indicarle que cambie, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se mueva 2,6 metros a la derecha en el eje Y y en X queda en 0, pero si cambio 0, por supuesto ese valor también cambia. Lo mismo, por ejemplo, con Z hacia arriba y hacia abajo. Y también poniendo valores manualmente, por ejemplo, 0, 0, 0, me lleva al centro de este espacio cartesiano y así también el alumno
tiene una noción, a pesar de que está trabajando con una finalidad netamente gráfica. Otra noción que podemos tener es geométrica. Por ejemplo, cada una de estas figuras que se trabajan como un todo, ¿no es cierto? Un total, un cubo, una esfera. Si yo abro esta figura, por ejemplo, esta esfera la selecciono, puedo ver que se compone de vértices. Entonces podemos ver una construcción geométrica un poco más compleja y al mismo tiempo cada uno de esos puntos, por ejemplo, seleccionando cada uno de ellos, el software inmediatamente nos da la retroalimentación de que es un vértice y que tiene su propio punto en el espacio, tanto X, Y como Z. Y que moviendo esto, ¿no es cierto?, nosotros podemos mover, movilizando simplemente estos valores, nosotros podemos ir movilizando estos vértices, por supuesto en este caso con un afán de poder recrear un elemento gráfico, poder comunicar visualmente una idea, para que esa sea la finalidad, pero también matemáticamente tenemos la posibilidad de trabajar con ellos de forma precisa. Otras formas que tenemos también para trabajar es utilizar algoritmos matemáticos sobre las mismas figuras que hay. Por ejemplo, este cubo es un cubo tradicional, ¿no es cierto? Tiene la cantidad de vértices correspondiente, pero puedo agregar un algoritmo que en cada una de sus aristas genere nuevos vértices y, por ejemplo, generar un bisel, por ejemplo, en este caso un chaflán duro, y también incluso este algoritmo modificarlo para que tenga mayor cantidad de segmentos y así generar un bisel más suavizado. Otra forma que tenemos para poder trabajar y otra forma de ver las matemáticas dentro de estos software que son gráficos, ¿cierto?, es utilizar elementos físicos. Por ejemplo, tengo este plano, que en este caso está conformado por varios vértices, ya lo había configurado de esa manera, no solamente con los 4 originales que tiene un plano. Y si agrego efectos físicos, por ejemplo, en este caso puedo decirle al software que me gustaría que esto se comportara como ropa, ¿cierto?, como una tela. Yo puedo hacer una simulación y cada uno de sus vértices se va a reacomodar de acuerdo a un algoritmo también para que se comporte como si fuera una tela. Y no solo eso, nosotros tenemos la posibilidad de manejar cada uno de los parámetros. Por supuesto que acá hay una complejidad y hay distintas fórmulas para calcular estas caídas, pero por ejemplo me indica que puedo calcular la masa de vértices que tiene, la viscosidad del aire, la tensión de la tela, la compresión, etc. Es decir, se pueden manejar una gran cantidad de parámetros y de acuerdo a la profundidad que queramos darle al ejercicio, podemos ir realizando esa interpretación de cada uno de los parámetros para obtener distintos resultados. Otro ejemplo que les quiero mostrar con respecto a esto es este de acá. Por ejemplo, esta es una simulación netamente para hacer para poder trabajar con partículas complejas. Por ejemplo, generar una explosión, poder generar un fuego artificial, etc. Fíjense de que todos estos puntos que se ven en pantalla tienen una finalidad gráfica, por ejemplo, realizar un efecto especial, por ejemplo, de agua, de humo, ¿no es cierto? Poder generar una salida gráfica atractiva, pero cada uno de estos puntos que se ven en pantalla, a la vez, están controlados por ejemplo, un vector, donde yo puedo cambiar este número simplemente hacia, por ejemplo, hacia la izquierda o hacia la derecha, y de esa manera controlar esta velocidad inicial. Por ejemplo, ahí tengo 31, pero si coloco menos 31, cambia el parámetro, inmediatamente se ve de que en tiempo real empieza este torrente de partículas a disparar hacia el otro lado. Esto mismo está construido 100%, los alumnos en este caso, o la persona, el artista que esté trabajando con esto, puede trabajar con cada uno de estos puntos, ¿no es cierto? Se puede utilizar distribución aleatoria, en este caso en la cara, y luego esto es parte de un árbol de geometría mucho más complejo, que también tiene matemáticas, por ejemplo, para poder calcular y para poder generar esta velocidad y esta ruta. Por ejemplo, se adicionan y se escalan los mismos vectores de posición, y de esa manera, agregando, quitando, no, se le puede dar más complejidad o menos a esta simulación. Otro ejemplo
interesante es, por ejemplo, trabajar con elipses, con curvas. En este caso, parece que este elemento verde, ¿no es cierto?, es un patrón geométrico que incluso tiene un volumen, es decir, tiene una altura, pero es completamente generado por medio de patrones matemáticos, manejando radios de distintas elipses que se van sumando y restando unas con otras. En este caso, acá abajo está lo que estoy mostrando en la parte inferior, está el árbol de nodos que configuran este resultado, pero que al mismo tiempo nos permite manejar cada uno de los parámetros, por ejemplo, el radio interior, el exterior, ¿no es cierto? Un segundo radio interior y exterior para generar esta multiplicidad de formas, y cambiando estos parámetros se pueden realizar una gran cantidad de patrones que finalmente en la repetición pueden ser un diseño, ¿no es cierto?, que nosotros podamos aplicar en algún fin gráfico. El último ejemplo es utilizar estos mismos parámetros geométricos, pero para afectar directamente la geometría. Este ejemplo es, bueno, a nivel de composición el más complejo. Podemos ver acá cómo está el árbol de nodos, porque esta dona, ¿no es cierto?, esta dona que está en este plato, acá, está completamente generada no por modelado directamente, sino que está completamente controlada por elementos matemáticos que están distribuyendo, por ejemplo, estas chispitas que están arriba, también la forma en que el glaseado de chocolate se distribuye por la superficie, la misma dona, el mismo toroide, ¿no es cierto? La forma está siendo controlada por un radio mayor y un radio menor, que a su vez es totalmente controlable. Por ejemplo, tenemos acá la resolución del radio mayor y el radio menor, y acá arriba incluso podemos controlar esos mismos parámetros. Por ejemplo, hacemos que la dona sea mucho más grande, hacemos que la dona sea más pequeña, pero solamente en su radio menor, y automáticamente toda la geometría se vuelve a distribuir, y de esa manera podemos generar una gran cantidad de variaciones de dona solamente cambiando parámetros. Es decir, es un modelado 100% paramétrico. Ahí podemos controlar, por ejemplo, la cantidad de chispas. Y esto es solamente la salida gráfica que nosotros podemos asignar, pero acá estoy mostrando en este recuadro cómo está configurado por una serie de nodos, es decir, nodos conectados, para que visualmente podamos ir revisando esta seguidilla de elementos de suma, resta, de geometría y de control de puntos. Por ejemplo, para controlar la resolución incluso, ahí estoy bajando la resolución de la dona y podemos ver que se achica, pero en realidad es porque se está bajando la resolución de la misma. Y lo mismo, por ejemplo, en el radio menor, también puedo bajar la resolución. Y algo interesante es que, como mostraba al principio, que cada uno de los vértices que se muestra en pantalla tiene una posición en el espacio única en X, Y y Z. En este lado, donde están estos números que se ven acá, podemos ver de que se va mostrando cada uno de los puntos, de los vértices que conforman esta figura, en sus coordenadas X, Y y Z. Y si yo, por ejemplo, bajo la resolución, es decir, voy a hacer una versión mínima de esta dona, que es esta dona chiquitita, podemos ver que tenemos 18.000 filas, y con una resolución un poquito mayor, inmediatamente podemos ver que subió a 29.000 filas, y así sucesivamente. Es decir, esas filas también están representando cada uno de los puntos de los vértices que conforman esta figura complejísima, ¿no es cierto?, que está controlada solamente por parámetros matemáticos que están visualmente representados en estos nodos. El último ejemplo que les muestro de cómo, por ejemplo, se puede cambiar la densidad de la chispa, incluso dejarla sin glaseado ni chispas, y luego de a poquito ir incorporando.
y otros parámetros más que pueden causar algún impacto visual, por ejemplo, esto de rotar las instancias. Fíjense cómo inmediatamente explota básicamente esta zona, porque al rotar estoy alejando las chispas de su centro, donde yo quería que estuvieran, ¿no es cierto?, que estén directamente en el glaseado. O, por ejemplo, en este caso que tenemos funciones aleatorias, por ejemplo, para que no todas las chispas sean del mismo tamaño, sino que automáticamente tengan distintos tamaños, distintos largos, pero yo puedo decir que el vector mínimo, ¿no es cierto?, que yo necesito es 1.3, o puedo ir variando, por ejemplo, subiendo este valor mínimo, lo que va a hacer que el largo mínimo de cada una de estas chispas sea mucho mayor, dando este efecto, ¿no es cierto?, de que se están alargando, pero porque básicamente estoy disminuyendo el umbral. Bueno, espero que esta vista, ¿no es cierto?, esta demostración de algunas matemáticas que se pueden agregar, se pueden incorporar en este formato de diseño, haya sido gráfica, ¿no es cierto?, y les quede un poco claro cómo nosotros de repente aplicamos estos elementos matemáticos en nuestra aula. Muchas gracias. En mostrar que también bien. Ahí teníamos a Matías dando alguna muestra de lo que nosotros hacemos en Blender, es el programa que utilizamos. Y bueno, aquí hay otras ideas, así como para mostrar que también usamos mucho la división ahí de una tabla de medidas con el rendimiento del papel. Aquí tenemos del A0 hasta el A7, donde cada uno tiene una medida en milímetros, y eso nos permite ver cuántas veces cabe o cuántas veces podemos dividir el plano en el plano completo, que es un pliego mercurio, que es 110 por 77,5. Después aquí tenemos cómo aplicamos la división del plano áureo también, que lo que nos permite trabajar con los márgenes áureos, y con el triángulo, ¿cierto? Y vamos dividiendo la zona, hasta completar, ¿cierto?, nuestro espacio de lectura, la caja tipográfica que se le dice, donde ubicamos los textos para leer. Esta es una cuartilla, una hoja plegada, que es la base de la construcción de las revistas y los libros. Acá tenemos un presupuesto que también se me ocurrió poner ahí, que es muy importante si queremos dedicarnos a los negocios, tener digamos, calcular IVA, calcular los costos, etc.
Bueno, acá tenía también la regla de los 3/3, igual interesante ver cómo la división del plano nos permite focalizar ciertas imágenes con respecto al fondo que le dan mayor interés, importancia al plano general. Ahí ya tenemos también la proporción áurea, que también deviene del número de Fibonacci, ¿cierto? Que también ese es un aviso que se le ha aplicado el número de oro, ¿cierto? Y permite un mayor equilibrio y una mejor apreciación de las formas en una estética matemática. Vuelvo al concepto que a mí me gusta mucho mencionarlo, sobre todo a los estudiantes, porque quedan como en un estado de shock, así cuando uno le dice que la matemática está en todos lados. Y bueno, ahí hay algunos ejemplos de marcas o logotipos muy famosos que están también hechos con la división áurea y bueno, elementos geométricos, como ustedes pueden ver ahí. Bueno, las retículas también nosotros las dividimos en espacios, retículas cuadradas, ortogonales, que permiten hacer líneas de 45, 60 y 30 grados, en donde trabajamos netamente con la simetría, las simetrías en las clases de simetría y operaciones simétricas, ¿cierto? Heterometría, singenometría, bueno, un montón de clases también, operaciones simétricas que permiten el equilibrio y la mejor lecturabilidad o legibilidad de las formas sintetizadas para poder ser más pregnantes en la mente de las personas. Sobre todo en el trabajo de marca y en el trabajo publicitario, además de los pictogramas ahí, que es un trabajo también muy geométrico. Bueno, ahí están algunas nociones primarias, digamos, o principales incorporadas a lo que ya hemos mencionado, la geometría plana, figura geométrica, proporción y vectores, geometría espacial, cuerpo geométrico y vectores. Otras nociones que pueden ser incorporadas, operaciones básicas, porcentaje, transformación de unidades de medida, como ya había mencionado. Bueno, y aquí vienen los proyectos que se podrían aplicar, entre otros. Hay muchísimas cosas que podíamos hacer entre ambas disciplinas. Bueno, y en el proyecto 1, relación con diseño en GeoGebra, que me parece súper interesante cuando lo vi, que haya un software que permita emular un poco lo que hacen los chiquillos. Ahí estoy segura que los van a encantar, los van a motivar. Y que permitiría al estudiante tener estas nociones básicas de cómo enfrentar el plano cartesiano en los ejes de posición de una figura para aplicar la asignatura de imagen digital y diseño de 3D. Y la segunda idea de proyecto, específicamente administración de empresa, bueno, una de las cosas importantes que hacemos los diseñadores es hacer negocios. La idea es siempre tener una noción de contabilidad, de presupuesto, en donde las matemáticas nos favorecen mucho y por otro lado los cálculos básicos, y eso es súper importante para nosotros. Y además establecer hoy en día en el diseño o en el marketing digital, aplicar métricas obtenidas desde Google Analytics, ¿cierto? Que son fundamentales para saber quiénes nos están viendo, quiénes están comprando, quiénes no nos están comprando, sobre todo aplicado en segmentos de mercado que nos permitiría lograr ver quiénes son, cuáles son sus conductas del consumidor en Internet, ¿cierto? En los marketplaces, en redes sociales, y poder tener datos, KPIs, ¿cierto? Que nos permitan hacer un mejor posicionamiento de marca en estas campañas de marketing digital. Bueno, ahí están algunos links, ¿cierto? Donde ustedes pueden ver estos proyectos que ustedes tienen ahí. Y bueno, muchas gracias por su atención y bueno, cualquier pregunta que quieran compartir conmigo pueden hacerla por mi correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, la presentación de la
la profesora podemos ver varios elementos que nosotros podemos identificar desde nuestra práctica docente, ¿ya? Así que es súper interesante ver la visión que tenemos de parte del equipo, de los docentes de ciencias básicas, para con todos estos elementos que podemos destacar, podemos rescatar para que los estudiantes en esta última unidad lleven a cabo su proyecto, con todos los conceptos que nosotros podemos enfrentar durante previos, ¿verdad? Marco Reyes ahí también tenía algunas apreciaciones. Me gustaría presentarlo para que él un poco nos explique el nexo que podemos tener con el GeoGebra. Marcos. Sí, hola, buen día, un gusto de poder estar por acá y a poder aprovechar de ver ahí a Marcos en cámara. Marquito Troncoso, un gusto. A ver, respecto de lo que acabamos de ver, ¿cierto? Fue una idea que en un principio surgió acá en Concepción Talcahuano, en una conversación un poco frívola, quizás con el coordinador de Ciencias Básicas acá, no sé si lo conocen. Claro, y resulta que surgió de ahí la idea de que de repente uno puede ir rescatando objetos, o no necesariamente objetos, perdón, sino que fundamentos que son propios de la matemática, pero que finalmente se pueden apreciar desde una perspectiva muy, muy casi subyacente, es decir, cuando uno piensa, el estudiante de diseño tiene que aprender geometría, uno automáticamente se imagina una guía de preuniversitario en la que hay que calcular ángulos, hay que calcular áreas, porque eso es geometría, es calcular cosas, contar. De hecho, en el colegio a mí me dijeron que geometría significa medir la tierra, entonces partíamos desde esa perspectiva de que había que medir cosas. Sin embargo, acá nosotros pudimos evidenciar ahí en el Blender, en el Illustrator también pasa, y también pasa en GeoGebra, que la geometría se evidencia, pero desde una actitud casi, ¿ya? Hay una actitud detrás que nos lleva, por ejemplo, a pensar en el tema este de la estética visual, los códigos de colores, los códigos de tamaños, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, cuando el estudiante o el profesional, de hecho, crea cosas con esos elementos, está evidenciando un conocimiento de la geometría, pero no es el conocimiento escolarizado que nosotros podríamos pretender, que es un conocimiento medible, ¿verdad? Desde la perspectiva clásica, preguntas y respuestas, dime cuál es el área de un círculo de radio 8, ya, ok, entonces sabes calcular área, sabes geometría. Sin embargo, ese mismo niño que de repente yo le pregunto, dime el área de un círculo de radio 8, probablemente no va a ser capaz de llevar eso quizás a crearme, no sé, el logo de Apple, pero con los elementos geométricos que tiene. No, no va a ser capaz. Hay una diferencia, hay un abismo de creatividad y de otros elementos que son los que finalmente nuestros estudiantes pueden ir evidenciando esta propuesta de proyecto para fin de semestre. Ahí, de hecho, la penúltima diapositiva que mostraba la profe era precisamente lo que nosotros le habíamos mostrado a ella, el logo de Nike, que estaba hecho, por ejemplo, con curvas de Bézier. Entonces, ella ahí como que, wow, quedó, la sonrisa era de oreja a oreja cuando nosotros le mencionamos de que GeoGebra era capaz de crear elementos con curvas de Bézier. Entonces, a partir de ahí, después le mostramos el centro de justicia, esa construcción enorme que está hecha con puros elementos geométricos. Entonces, cuando uno le dicen, evalúa geometría, uno, como te digo, uno se imagina el tiro, ya, hay que hacer cuentas, hay que ponerles una figura y que los estudiantes determinen la longitud de un segmento, pero también está esta otra posibilidad que está más conectada con el mundo realista que tienen los diseñadores, que al final se van a dedicar a un montón de cosas. O sea, yo lo veo en la fotografía, lo veo en el diseño editorial, como mostraba la última diapo. En fin, ahí en la casilla en el chat, Cristian ha ido compartiendo algunos elementos de la página esta de GeoGebra, ¿viste? Ahí está el logo de Nike hecho con curvas de Bézier.
Y, en fin, pues, o sea, hay muchos otros elementos geométricos que subyacen en logos típicos, como el logo de Twitter, el logo de Google, y esas cosas se pueden ir pensando ahora cómo se verá en 3D, cómo podemos proyectar el aprendizaje del GeoGebra, la programación de segmentos, la programación de, no sé, pues, superficies, pero ahora en el diseño de estructuras con un sentido de impacto visual. Esa es como la idea central. Así es que no, el llamado ahí es a hacer volar la creatividad y no quedarse entrampado de repente en la necesidad de medir de manera clásica los aprendizajes, sino que ahora con esto del proyecto tenemos muchas otras oportunidades de medición y que son finalmente más realistas. O sea, la misma charla que nos daba José Lefort ahí nos mencionaba precisamente que en términos de literatura internacional actual, las pruebas de preguntas y respuestas están así como en los niveles más inferiores respecto de la medición auténtica. Y no, eso es una cuestión súper interesante que yo creo que estamos recién rascando la superficie nomás acá en INACAP, pero que esto va a dar mucho que hablar. Así que adelante nomás y no, excelente. Esto es una excelente instancia para, como te decía, abrir la mente, más todavía en el área de diseño. Muchas gracias, Cristian. Sí, ahí justamente, ¿cierto? Estaba mostrando la página donde podemos encontrar distintas formas, todas hechas en GeoGebra, ¿cierto? Logos, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un insumo también para que los estudiantes puedan echar a correr su imaginación. Cristian, ahí en el logo, en esa página, cuando tú pones ver círculos áureos, decía, ¿Ya? ¿tienes ahí o no? Sí. Déjame colocarla de nuevo porque parece que la ahorré. ¿Sí? Claro, por ejemplo, eso de redes sociales. Más arriba, más arriba. ¿Ahí será? Claro, anda el logo de Twitter, porfa. Y si aprietas ahí mostrar rectángulo áureo, ¿qué aparece? Ah, Perfecto. O sea, una buena idea de proyecto, tocando el punto 1, es que ellos puedan crear un logo utilizando círculos y rectángulos áureos. Y uno le puede dar como ejemplo el de Twitter, que lo analicen, que después los estudiantes puedan crear un logo con una finalidad, en un sentido que dé respuesta a alguna problemática en particular, que puede ser, por ejemplo, buscar una imagen corporativa, pero que tenga estas características. claro. Y a partir de ahí dejar que los estudiantes echen a volar su imaginación, pero con la condición de que utilice rectángulos y círculos áureos, en una proporción de la serie de Fibonacci. Claro, hay muchos ejemplos y me gusta esa idea. O sea, yo creo que los estudiantes ahí podrían generar un montón de ideas. Hoy está buena esa página. Perfecto. Mira, mencionar un último detalle es ahí, yo creo que es importante también hacer la alusión de que la perspectiva de luz y sombra, eh, uno puede estudiar un poquitito de eso, ¿ah? De cómo tú creas la percepción de luz y sombra para dar el sentido 3D a un objeto. Y es todo contraste, es jugar con los contrastes. Así es que ahí, aunque uno crea, también hay un montón de matemáticas, pero vuelvo a insistir, es una matemática subyacente, no es una matemática explícita, calcule el elemento de no sé cuánto, no. Hay elementos matemáticos que están inmersos ahí, pero que, como te digo, o sea, meterse en ese mundo, en la teoría del color, la teoría de la forma y todo eso, wow, da para mucho. Sí. Ahí vemos un ejemplo de lo que dice Marco, ¿cierto? Entonces, le da ahí el contraste entre lo oscuro
en las figuras. Genial. Buenísimo. Ya, no sé, dejo el micrófono abierto, ¿verdad? Para ver si tenemos algún comentario, alguna sugerencia, ¿verdad? Algo que de pronto, detalle que nosotros no hayamos visto, o de pronto una pregunta específica para Karin, para la expositora. Parece que quedó más o menos todo claro. Fue bien explícito, así que no sé si hubo tanta duda. ¿Mm? Imagino que tenemos la posibilidad de ir consultando cuando ya se vaya implementando el proyecto, ¿no? ¿Con Karin? Sí, de todas maneras. Tenemos ahí el contacto. ¿Ya? Ya, bueno. Mencionar que la profesora profesora de la sede INACAP Valparaíso, así es que hay contacto estrecho con la gente, ¿cierto? Con los profesores de matemáticas de allá. También le ha cooperado en algunas cosas también a ella, así es que hay un lazo ahí estrecho. ¿Ok? Buenísimo. Muchas Oye, gracias, Cristian. Hola, habla Diana por acá de Punta Arenas. Diana. Esto, la señorita que nos hizo la presentación, no solamente va a ser para diseño, ¿cierto? También se le puede consultar para los de mecánica, los de construcción, porque yo tengo varios de varias, o sea, de varias especialidades, entonces, como el diseño también lo tengo, entonces los chiquillos yo le dije igual que le consultaran a sus profesores de especialidad para ver en qué lo pueden ayudar, ¿ya? Para que ellos puedan realizar sus proyectos. Así que en eso estamos, y qué bueno que la señorita igual nos pueda guiar en en todas estas situaciones. ¿Mm? Sí. Sí, claro. Sí, de todas maneras, sí. Incluso podemos hasta incorporar, se me imaginó de inmediato, un proyecto que pueda ser entre mecánica y diseño, ¿ya? Entonces puede ser de dos para, me imagino, diseñar una pieza y que la parte de diseño le ponga estético. Entonces ahí hay interdisciplinas que también se podían interlazar, ¿cierto? ¿Sí? No, se me ocurre así. Oye, Cristian, y mencionar que ya hicimos el primer piloto de la capacitación de aprendizaje basado en proyectos, la hicimos el miércoles, así es que ya más o menos está bien cerrada, y le vamos a mencionar pronto cuáles son las fechas para que ahí lo vamos a abrir a todos los profesores que van a realizar aprendizaje basado en proyectos. Así es que va a haber una capacitación completa del propósito de ABPRO en las asignaturas matemáticas, después de la capacitación propiamente tal, que la va a hacer José Lefort, y después de cómo va a ser el trabajo con las rúbricas definitivas que vamos a compartir. Ya, perfecto. Sí, ahí Eso por mi parte. Ya, muchas gracias. Listo, profesores. Yo muy agradecido primero que todo, ¿verdad? Por toda la audiencia, por todo el apoyo que se ve. Siempre se agradecen estos espacios y se agradece también que haya tenido ahí un minutito de su tiempo para conectarse y disfrutar de esto, ¿ya? Disfrutar de la comunidad que estamos creando, ¿ya? Así que ese es el mensaje final. Felices fiestas patrias y nos despedimos ahí, ¿verdad? Para este descanso extra que vamos a tener. ¿Listo? Nos estamos despidiendo entonces. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chiquillos, gusto de verlos. Muchas gracias. Saludos por puente, ¿ah? Saludos por puente. Chao, chao.